Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos con nuestro programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el capítulo 25 del libro de Números. Números capítulo 25 del 1 a terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos de padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos no os afligieron a vosotros con sus ardes, con que os ha engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Venimos ante tu Santa presencia para darte la gracia por tu palabra. Permite que cada fiel audiencia pueda entender lo que tú demandas, lo que tú exiges de tus hijos, de tu pueblo. Señor, ten misericordia de las naciones, los hogares, que son idólatras y paganas, que no se dan cuenta, mi Dios, la ira que viene sobre el mundo. Por eso ten misericordia de las parejas, los matrimonios, las iglesias, las religiones, los gobiernos y los reyes de la tierra. Déjale ver que solamente hay un solo Dios y ese eres tú, el creador de todo el universo. Por eso ayúdanos a amarte como es debido y a guardar tus mandamientos. Son favores que te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo encontré su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí es un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: ten cuidado con la idolatría, el paganismo y la fornicación. Oye bien, ten cuidado con la idolatría, el paganismo y la fornicación. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo condena. Varón, de acuerdo aquí que nuestro hermano Josué nos habla, y Moisés deja ver entredicho qué es idolatría, qué es paganismo y por qué Dios condena estas cosas. Amén, gloria a Dios. Cuando hablamos de la idolatría, estamos hablando de ídolos que quitan el lugar, quitan la mirada, quitan el gozo en la búsqueda de Dios, porque Dios es Dios y no debe haber otro ídolo delante de Dios, solamente Dios. Ahí vemos nosotros la idolatría, aún como nos damos cuenta. Y no solamente estamos hablando de ídolos, hechos de leña, hecho de un árbol, sino estamos hablando también de idolatría sobre cosas que idolatramos: un carro, la familia, un hijo,
No, Dios nos dice a nosotros que no debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros nos aleja de Dios. Recuerda que Dios es santo, Dios es limpio, es como el agua clara, transparente, y que el que se acerca a Él dice que debe ser purificado delante de Él. ¿Para qué? Para recibir toda petición, para acercarse cada día y la búsqueda de Dios. Porque la idolatría también nos hace que nos ciega nuestro entendimiento en cuanto a la búsqueda de Dios. Y nos damos cuenta en este capítulo que todo lo que Dios le decía a Israel, y mencionaba, pastor, hacía una pregunta antes del principio del programa, ¿por qué Dios tanto que nos ama, nos perdona tanto por tantas cosas que hacemos delante de Él? Pero lo estamos dando cuenta ahora que también el mundo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, también estamos viviendo como vivía Israel, viendo las maravillas de Dios, del poder de Dios, de la sanidad, del milagro, de la cura, la guianza, la salvación, todo lo que está haciendo Dios para la humanidad. Aún no entendemos esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos lleva a nosotros a la idolatría, nos lleva al paganismo, nos lleva a nosotros todo esto que nosotros amamos, dejar de amar de Dios, pero amamos otras cosas que Dios, le quitamos el lugar a Dios. Y Dios nos dice a nosotros por su palabra que Él es el primero, Él es el principal, Él es todo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Él se encuentra la salvación y la vida eterna. Pastor. Amén, gracias, varón. Sí, tiene mucha razón. Es importante, amigo televidente, entender bien sobre lo que es un ídolo. ¿Entiendes? Tenemos ídolos de cine, actores de cine, tenemos cantantes, tenemos jugadores, ¿me entiendes? De fútbol, ¿me entiendes? Pelota, basquetbol. Todos esos líderes, esas personas que son reconocidos, que hacen buen juego, pues ya lo ponen como ídolo. Entonces comenzamos nosotros a seguirlo y a hacer las cosas que ellos hacen. Eso es idolatría. Nosotros no estamos supuestos a seguir a ningún hombre. Reconocerlo, claro que sí. Tenemos que reconocer esto y esto, pero ya idolatrarlo, ya adorarlo, ya está mal. Entonces Dios aborrece esas cosas. Ídolo, entiende, encontramos en el Antiguo Testamento los yesos, como decía el varón, entiende, imágenes que el mismo hombre hacía, entiende, y comenzaba a adorarlo. En vez de ellos adorar esas imágenes que ellos hacían, en vez de adorarlo, ellos se ponían a adorarlo ellos mismos, ellos lo hacían. Eso es que es idolatría. La idolatría también es cuando usted comienza a adorar los astros. Mire, Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Entonces, que tenemos que adorar es a Dios que hizo esas cosas. Pero no, el idólatra adora esas imágenes, esas cosas, ¿me entiende? Y la llama a Dios y se inclina a ellos, ¿entiende? Entonces, cuando hay idolatría, es cuando usted coge una imagen, le prende velas, le prende velones, le pone a pedir. Eso es idolatría. Cuando usted se pone a consultar con los muertos, con un ser querido y a pedir cosas, eso es idolatría, porque usted está adorando algo que no es real. ¿Me entiende? Todas las personas que han muerto están allí durmiendo. Pablo le llama que están durmiendo hasta el día del juicio. ¿Entiende? Así que no escuchan nada. El único que tiene autoridad para hablar con los muertos se llama Jesucristo. ¿Entiende? Cuando Lázaro, él llamó Lázaro estaba muerto por 4 días y él lo llamó, ¿entiende? También a una llamada Dorcas que dice, Talita Cumi, ¿entiende? Dios puede hablar, pero eso es Dios. Entonces pues nosotros tenemos que pedir a Dios en el nombre de Jesús. Óigame bien. Es a Dios en el nombre de Jesús. No es de que ruega por nosotros, ruega. No. A quien tiene que pedirle es a Dios en el nombre. Vamos a leerlo porque es muy importante que usted entienda estas cosas. En San Juan capítulo 14, del verso 12 en adelante. O sea, quiero que vean bien qué es idolatría. Y Dios condena, Dios mata. Y vamos a mirar ahorita allí en números, donde Dios mandó a matar y murieron más de 24,000 en un día por estar adorando imágenes. Pues es que si Dios es Dios y Dios te cogió y te creó, vamos a adorar a Dios. Mira lo que dice ahí, capítulo 14, del verso 12 en adelante hasta el 14. San Juan 14, del 12 al 14. Mira cómo dice la palabra de Dios. Quiero que escuchen esto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese es Jesucristo que murió, se hizo hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en la Virgen María, ¿entiende? Él es el Cristo Jesús, Él es el Salvador del mundo. Entonces tenemos que pedirle al Creador, al Dios Padre, en el nombre de Jesús. ¿Te ves? Jesús. No en el nombre de ninguna persona, ninguno, ni los apóstoles, ni nadie, ni pastor, nadie.
Es en el nombre de Jesús, que fue el único que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, idolatría Dios aborrece, Dios condena, ¿entiendes? Y por eso Dios manda su ira, como dice aquí, manda la ira, por cuanto están adorando y quitándole el primado a Dios. Dios es el primero y el último. Pues entonces, cuando usted idolatra, usted está cogiendo ese lugar que le responde a Dios, eso se llama robar. Así que no solamente es un pecado, va añadiendo pecado. ¿Entiendes? El otro punto ahí que dice paganismo. ¿Qué es paganismo? ¿Usted ve? Dentro del paganismo es la superstición. Hay mucha gente que son supersticiosas. Sí. ¿Entiendes? Es decir, que son más difíciles que los mismos idólatras. Porque aunque sea idólatra, el paganismo es un necio. Dice la Biblia ahí en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 51 también lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, el paganismo, eso es lo que hace. Conociendo, ¿me entiendes? Entonces, lo que adora es todo los astros. Óigame bien, los astros. Los signos zodiacales. Que yo soy Libra. No, que yo soy Escorpión. Entonces, eso se llama paganismo. ¿Entiendes? Porque esas cosas no hacen nada. El otro punto de un paganismo, vamos hermanos, como dije, es supersticioso. Muy supersticioso. Cree en cosas, ¿me entiendes? En cosas extraterrestres. Entonces, no cree en Dios. Cree en todas las cosas que ve, pero no cree en Dios porque no lo ve. No lo ve. ¿Sí? Entonces, como no lo ve, pues entonces él dice, pues no, eso no existe. Esto esté. Oiga bien, pero si Dios hizo estas cosas, Dios hizo el mismo hombre. Pero como es un pagano, entonces es un pagano. El pagano se va a la santería, a hacer brujería, y va a la botánica, a comprar muchísimas cosas para hacer que daño. Oye bien, uno lo hace para amarrar a su esposo o a su esposa, o para este hombre. Otros lo hacen para hacerle daño, para limpiarlo, y cogen hierba luisa, aceite verde, arrasa con todo, todas esas clases de brebaje, ¿entiendes? Eso es un pagano. Y comienzan a apartar los demonios. Terrible, vamos hermanos. Eso es paganismo. Eso no tiene poder de ningún. El único que tiene derecho para hacer esas cosas y el poder se llama el Señor. El hombre no tiene ese poder, pero como cree en santería, como cree en brujería, van a esta gente a limpiarse, van a esta y pagan dinero, ¿entiendes? Y compran cuanta brebaje hay, ¿entiendes? Y entierran, escogen nombres, hacen azabache, entierran ahí en la tierra. Se llama eso anatema, ¿usted ve? Se llama anatema porque son paganos. Le estamos dando la palabra de Dios para que no se condenen. Porque la ira de Dios viene, y por eso que viene la ley de Dios sobre este mundo. Porque la gente, conociendo a Dios, no le sirven como a Dios, pero sirven las cosas que ellos creen. La gente que juega, ay, ya se dañó el mensaje. Oye, la gente que juega el Megabox, la bolita, ¿entiende? La banca, y comienzan a jugar en superstición. ¿Te ves? Superstición. No, que el número, que yo me soñé, el número 7 y este. No. Dios no vea con esas supersticiones. Eso te van a condenar, ¿te ves? Entonces tienen que tener cuidado. Es decir, que el paganismo es hija de la idolatría, ¿te ves? Entonces quita a Dios en primer lugar y se la pone a estas cosas. Y la gente lo sigue. Y al seguirlo, pues entonces viene el fracaso, vienen las enfermedades, vienen muchísimas cosas, ¿me entiendes? Y ahí entra entonces el castigo de Dios, que eso vamos a mirarlo ahora en el número. Oigan bien, para los que entraron tarde, estamos en Número capítulo 25. Y ahí está hablando de toda la idolatría. Cuando tú te vas uniendo a estas cosas, los hijos de Dios se casaron con unas mujeres que eran paganas, que eran idólatras, que seguían otras clases de dioses como Baal, Acera, Atarte, Mercurio, Júpiter, Marte, y adoraban toda esa clase de astros. Y no adoraban a Dios que hizo esos astros, para que te den cuenta. Y por eso entonces que ellos creen en leer la mano, en leer la baraja, la bola de cristal. Todas esas cosas se llama paganismo. Y Dios condena esas cosas. Tengan cuidado. Por eso es el tema. Ten cuidado con la idolatría, el paganismo y la fornicación. ¿Y qué es fornicación? Hay 3 clases de fornicación. Quiero que lo entienda bien. Porque el mundo se pierde porque le falta conocimiento. Están haciendo cosas que no son. Primeramente, fornicación, cuando una persona vive con otra sin estar casado legalmente. ¿Sí? Cuando un hombre y una mujer, o un joven y una joven, están teniendo sexo sin estar casados, eso es fornicación. O cuando dos hombres están teniendo sexo, eso es fornicación. O cuando 2 mujeres, eso es fornicación. Entonces, y Dios aborrece la fornicación, porque están en contra de lo que Él ha establecido. Dios hizo un hombre y una mujer para que se casen, no para que estén viviendo como marido y mujer. Y te engendran hijos y otras cosas, por eso le va mal siempre. Siempre están en pleito con estas cosas. ¿Y por qué? Porque no hay un verdadero amor.
No, porque nos amamos. No. Si hay un verdadero amor, entonces busca la dirección de Dios y se unen para siempre. Porque el matrimonio, vamos a leerlo, está en Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Vino lo que dice la palabra de Dios? Tiene que ser honroso y no puede haber mancilla, ¿usted ve? Y cuando usted tiene sexo con otra persona, está mancillando. Y ya eso es pecado. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Usted ve, tenga cuidado. Si usted tiene una novia que la ama o ya tienen hijos, otra cosa, arreglen su vida, cásense, en que sea por la ley, pero somítanse a la palabra de Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios lo pruebe. Entonces vienen a buscar la bendición de Dios, vienen al templo, vienen al ministro con otra cosa, y él ora por ustedes y lo bendice. ¿Debe? Pero hagan las cosas correctamente. ¿Debe? No estamos condenando a nadie, estamos diciendo que hagan las cosas que dice Dios, para que se eviten la ira de Dios. Segunda clase de fornicación. Cuando la persona está adorando, ahí entra el punto clave, está adorando otra imagen, ¿entiende? Usted está fornicando cuando usted prende vela a una imagen. Cuando usted, entiende, comienza a leer la mano, está en fornicación, está en pecado. Todas esas cosas es fornicación. Recuerde, la idolatría, el paganismo, es un acto de fornicación, porque le está dando pleitesía a un objeto que no es Dios, que no habla, que no hace nada. Aunque ya hoy, como tenemos la tecnología, sí, tenemos, entiende, ahí robots que ya hablan, caminan, pero son una máquina que hizo el mismo hombre, ¿te das cuenta? Y ahora tenemos una Alexa, préndeme la televisión, ¿entiendes? Y ya adoramos, porque ya Alexa, ya yo no tengo que levantarme, ya no tengo que usar el control, porque ya hay un poder electrónico y tecnológico que lo hace por mí. Entonces, ¿dónde está tu mente? Entonces, por eso hay atraso, por eso los muchachos casi no saben nada como de antes. Usted le pregunta a un niño, ¿me entiende? O a un joven, dime la tabla del 10. No te la saben decir porque usa calculadora para todo. ¿Usted ve? ¿Dónde que está la fornicación de la idolatría? En la tecnología. Como decía usted ahorita, el carro, le damos más tiempo al carro, lo brillamos. Descuidamos a la esposa, o descuidamos al esposo, descuidamos a los hijos, descuidamos a los padres. Pues está brillando un carro, y gastamos mucho dinero. Pero comprar un par de zapatos a un hijo, otra cosa no tenemos. Pero para el carro sí tenemos. ¿Usted ve? Donde está la fornicación, cuando descuidamos lo que Dios ha establecido. Eso es fornicar. Cuando descuidamos lo que Dios ha establecido o el orden de Dios. Y más que en la tercera clase de fornicación, cuando usted se masturba. Ahí en 1 Corintios capítulo 6 lo dice, ¿me entiende? Que no podemos masturbar nuestro cuerpo. Cuando usted se masturba, usted está en fornicación porque está pensando en una persona. Las mujeres se masturban, el hombre se masturba. Y aún, mire donde el Señor presenta en la Biblia, cuando aún usted tiene sueño mojado, usted ve, oiga bien, cuando usted tiene sueño mojado, eso se llama fornicación, porque se acostó pensando en algo, y tiene que tener eso, amanece mojada o mojado, usted ve, es decir que la pornografía, lascivia, usted ve, cuando usted está, eso es lo que llaman mancillar. Cuando usted está con 2 o 3 hombres, ya un día tenemos trío, sí, tenemos cuarteto, ¿entiendes? 2 y 3 parejas en una misma cama. Óigame, eso se llama fornicación. Eso es masturbación. Leamos lo que dice el capítulo 6 de 1 Corintios, de versículos 15 en adelante, para que veamos allí que es contra su propio cuerpo que está pecando. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? Que no somos nosotros. Es la palabra porque Dios la dejó para salvarnos. ¿Te ve? Es que quiere que nos apartemos del mal. Por eso tenemos autoridades, tenemos cortes, tenemos policías, para que el hombre no viole lo establecido. Que la velocidad dice 65 y el hombre va a 80, pero le van a dar un ticket o va a tener un accidente o va a matar a alguien, ¿sí? Entonces, por eso hay reglas. Hay reglas. Que la luz de los semáforos lo ponen en las esquinas. Es para eso, para evitar la muerte, para evitar los accidentes. Pero la gente no sigue, la gente sigue, ¿entiende? Entonces, eso pasa con Dios también. Dios ha establecido leyes para que la vivamos. Si usted quiere ser salvo, porque el día del juicio viene y el Señor nos dilata en venir. Pero la ira de Dios viene. Así que tengamos cuidado. Vamos a leer alguna vez para que usted hable, varón. Recuerde, el número 25. Vamos a leer los primeros 5 versículos para que nos demos cuenta
¿Por qué? ¿Qué hizo los hijos de Dios que se ligaron con otras gentes? Y al ligarse, la ira de Dios vino. Vamos a mirarlo. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová y delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Oiga bien, ¿que se han juntado con quién? Baal. Matarlo. ¿Saben cuánto mataron? Más de 24,000 en ese día. Porque estaban en fornicación, adorando ídolos. Se casaron con mujeres que no eran de Dios, paganas, idólatras, y ellas las arrastraron. Así que ten cuidado con quién te juntas, con quién tú te casas, con quién te... Oye, busca una mujer que sea de Dios, una mujer que tema a Dios, para que te vaya bien. Sí, muy importante que la palabra de Dios también en el libro de Corintios nos dice a nosotros que hay entre la luz y la tiniebla. No puede que se pueda concordar. ¿Por qué? Porque la tiniebla es oscuridad, es muchas cosas que representa la oscuridad. Ahora luz, la transparencia, la claridad, donde se puede ver, no hay nada escondido. Y nos dice a nosotros entonces que no puede haber estas dos cosas. ¿Por qué? Porque el que tiene que vencer, el que tiene que tener poder, es la luz de Cristo. ¿Por qué? Que nos trae a la verdad, nos enseña de que debemos de vivir en la verdad, hablar la verdad, tener nuestro pensamiento en la verdad. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros acercarnos a Dios. Pero si nosotros tenemos algo oculto, no podemos. ¿Por qué? Porque vivimos en la oscuridad. Y esto es algo importante que en el versículo 2 de este capítulo 25 de Números dice que se juntaron. Esa palabra juntarse es algo que hace uno cometiendo pecado, faltándole, o no obedeciendo los mandamientos de Dios. Muchas cosas que vemos de que se juntaron. Esa palabra juntarse es que uno debe tener esa precaución, pedir la guianza de Dios a no cometer estas aberraciones, estos pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos castiga, Dios disciplina, Dios viene la ira de Dios. Vemos nosotros este mundo, cómo estamos viviendo. Hay un sinfín de ofensas delante de Dios. ¿Y por qué la tierra no puede ser sanada? La tierra donde habitamos, ¿por qué nuestra vida no es más enfermedad en el cuerpo físico, en la mente, en el corazón del hombre? ¿Por qué? Porque hay una contaminación. ¿Y quién la trajo? El mismo hombre la ha hecho grande, esta contaminación en este mundo. Por eso que no podemos nosotros ni escuchar ni querer atesorar los mandamientos de Dios, y mucho menos buscar la presencia de Dios. Y vemos nosotros que este pueblo se juntó con un pueblo que dice hasta incluso se inclinaron ante los dioses de ellos. Y esto es lo que Dios dice, porque Dios ama al pecador, pero el pecado no lo puede amar. ¿Por qué? Porque Él es un santo, un Dios todopoderoso, el limpio, transparencia en Él. Y dice que los que le sirven a Dios deben de purificarse cada día. ¿Y qué es lo que la voluntad de Dios? Es la santificación. Es lo que le agrada a Dios, es lo que recibe Dios, la santificación. Y es una lucha, claro que sí, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y que nos llena de su poder, de su Espíritu Santo, para poder vencer. Esto todo en cuanto salimos de aquí afuera, sabemos bien que hay de todo, o puede ver algo uno que no es que va a pecar, pero estamos en ese momento, estamos en este mundo que siempre va a haber ese ofrecimiento del mundo, pero Dios nos dice a nosotros que cómo nos podemos apartar, amando a Dios, obedeciendo los mandamientos y esperando que la voluntad de Dios nos llene con el poder de su Espíritu Santo, porque nosotros mismos no lo podemos hacer, humanamente no lo podemos hacer. Hay que ser consciente en esto, pero cuando dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, dice que andemos y vivamos en el Espíritu de Dios para poder vencer. Pastor. Sí, hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. ¿Te ves? El pueblo de Israel, los hijos de Dios, viendo la gloria de Dios, se dejaron vencer por mujeres paganas, mujeres idólatras. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque hubo un profeta falso llamado Balaán, ¿entiendes? Que indujo al rey, ¿entiendes? Balaam, para que entonces casaran las hijas de ellos con los hijos de Israel, para que Dios maldijera. ¿Te ves? Lo mismo que hizo Satanás, que entró a Adán y a Eva, ¿entiendes? Vino aquí, se hizo amiga de Eva, para que entonces Eva llevase a su esposo, como se amaban, ¿me entiendes? Lo que Dios había prohibido. Dios le había dicho, no coman de ese árbol, ¿te ves? Y el hombre estaba trabajando por allá,
Pero vino Satanás y se metió a la casa de Eva, comenzó a hablar ahí como amiga, ¿te ves? Oiga, cuidado con las amistades, no todas las amistades, no todo aquel que dice que es amigo. Mire, esta serpiente no era amiga, entiende, de Eva, era Satanás que se había convertido en serpiente, o sea, se había metido en una amiga de Eva. Porque el de antes hablaba, la serpiente, la mujer, ¿te ves que la mujer se parece como una serpiente? Las curvas que tiene, todas esas cosas, eran amigas y la cogen a veces de mascota, todas esas cosas, Pues Satanás se metió a la serpiente y se vino entonces para que ella desobedeciera a Dios. Porque el plan de Satanás es desobedecer a Dios, no es otra cosa, es la desobediencia. Así como se revela con los hijos para desobedecer a los padres y se mete a los padres para que los maltrate, también esa es la misma cosa que hace. Él destruyó el primer hogar que Dios hizo y de ahí ha destruido todos los hogares. Entonces, ¿por qué necesitamos a Dios en la casa? Necesitamos que Dios dirija nuestra casa, que dirija a los padres. Ahí en el Salmo 127, del 1 al 5 lo dice, que los hijos son herencia de Jehová, ¿te ves? Y en Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Y en Efesios capítulo 6, del 1 al 3, dice, hijo, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Te ves? Que Dios te dio. Y al versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en amonestación y a temor del Señor. ¿Tú ves lo que dice la palabra de Dios? Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. Dios tiene que estar en nuestros hogares. ¿Tú ves? Porque si no va a entrar la idolatría, el paganismo, la fornicación. Y nos va a separar, nos va a traer contienda. Por eso hay muchos problemas en las naciones, en los gobiernos. Hay hipocresía, hay engaño, hay maldad. Porque seguimos ídolos, no seguimos a Dios. No clamamos a Dios. Y Dios nos manda a nosotros y nos llama a que no seamos idólatras, que no seamos paganos, que no seamos fornicarios. Y aquí pasó, ¿qué pasó? Esta gente se mató. Leamos del versículo 6 hasta el versículo 10 para que veamos lo que sucedió al pueblo de Israel. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Tú ves cuántos murieron? 24,000 en ese día. En ese momento. Porque estaban en fornicación, porque estaban desobedeciendo a Dios, porque estaban en la idolatría. Dios ve todas las cosas, ¿entiendes? Lo que pasa es que Dios, ¿entiendes?, nos da oportunidad. Gracias a Dios por Jesucristo. ¡Aleluya! Si no fuera por Jesucristo, ya Dios hubiera destruido este mundo. Pero gracias al Señor que mandó a su Hijo, murió en la cruz del Calvario y ocupó nuestro lugar. Por eso nosotros no estamos destruidos, pero Dios va a destruirte con fuego y azufre. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero el Señor sabe. Pero quiere que nos preparemos. Dios es paciente y está dando tiempo para que nosotros nos apartemos del pecado. Dios destruyó, entiende, con un diluvio en aquellos tiempos. Y solamente 8 personas se salvaron y ahí Dios volvió y la bendijo. Después a Sodoma y Gomorra también lo destruyó. ¿Usted ve? Y Dios dice que va a destruir esto. Pero ¿cuándo? No sabemos. Por eso hay que prepararse. Así que hay que darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque a través de Él somos perdonados. Porque somos más pecadores que aquella gente. ¿Por qué somos más pecadores que aquella gente? Por la razón, debe decirle, que aquella gente no tenían testimonio, no tenían nada. No habían visto nada. Nosotros ya tenemos el testimonio de ellos. Claro. ¿Sí? Tenemos la Biblia que ya dice todo lo que pasó para allá. Tenemos ya ese ejemplo. Y sobre todo, que Cristo Jesús murió. Murió, vino. Se hizo hombre. Y murió por mí, por usted, por la humanidad. Ya tenemos una esperanza, pero ellos no lo tenían. Por eso es que Dios no ha destruido este mundo. Porque el amor de Él para con su Hijo y nosotros tiene paciencia. Y esa paciencia nos ha perdonado. Pero ya llegará el día. Dice que la copa va a llegar. Se va a llenar la copa y Dios va a comenzar a destruir. Y están mandando pestes. Van a venir muchísimas enfermedades. Más que nunca. Si el año pasado hubo enfermedades, déjeme decirle que vienen muchas más enfermedades incurables. Los médicos, la ciencia médica se van a corromper y van a engañar para matar a la gente en vez de curarlo. Va a haber un desbarajuste terrible.
Y va a haber una depresión donde va a haber pérdida de todo, dice la palabra de Dios. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque se han rebelado en contra de Dios. Que Dios tenga misericordia. Apártese del mal, busque a Dios. Ven a mí, dice el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús clamo por la humanidad, por los hogares, por la familia, por la juventud, por los padres, los matrimonios, los ministros, las iglesias, los gobiernos de la tierra, Señor, que haya paz, que haya armonía, que haya comprensión. Señor, que se aparten del pecado. Reprende esta malicia diabólica espiritual, que las personas no pueden verlo porque es espiritual, pero que se meten en la misma gente, Señor. Por eso ten misericordia, llena de tu Espíritu Santo para que puedan ver las cosas y se puedan apartar del pecado. Ayúdalo a leer tu palabra, Señor, y a ver personas íntegras, personas, Señor, que enseñen la verdad sin engaño, sin hipocresía, y que vivamos lo que predicamos, porque muchas veces tú sabes que no vivamos, decimos una cosa y hacemos otra. Somos hipócritas, Jehová. No tome en cuenta ese pecado, ayúdanos a dejarlo, Señor, y a vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalo. Ten misericordia, te lo ruego, Señor. Ayuda, Señor, abre los ojos de la gente para que se aparten del pecado y reprende toda malicia. Escúchalo, Jehová. Escúchalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no tome en cuenta este pecado. Ten misericordia y gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Cuida a tu sierva ahora en el mensaje. Úsalo, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, con nosotros, el siervo del Señor, Jorge Lamón, en el mensaje de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Damos gracias, honra y gloria al Señor por su presencia, por el poder de su Espíritu Santo, el hablar a nuestro corazón, saber de que Dios tiene todo en control, pero tenemos que acercarnos a Él y buscar su rostro. Sabemos que hay cosas que nos apartan de Él, de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de su amor. Pero nos dice a nosotros a través de su palabra que tenemos que seguir buscándolo a tiempo y fuera de tiempo, porque Él está ahí anhelando y deseando que cada uno se acerque y se arrepienta y se convierta en su Hijo amado Jesucristo. La sangre y el poder de Dios ha hecho que nosotros tengamos perdón de pecado, de toda la ofensa que hemos hecho ante Dios. Pero lo pagó un solo, el Hijo unigénito que vino a esta tierra, y nos dice que por amor a nosotros, por amor a los que Él hizo a imagen y semejanza, nos dice a nosotros que nos ha perdonado, que envió a su Hijo unigénito a esta tierra para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, vida para siempre, nos dice Dios de parte de Él a través de su Hijo amado Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 28, versículo 28, dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el propósito de Dios, vemos en este capítulo 8, versículo 28 de Romanos, pero en el libro de Éxodo, capítulo 4, del versículo 10 en adelante, vamos a ver el propósito de Dios. ¿Por qué dice que Dios tiene propósito y tiene planes para todo aquel que ha llamado conforme a la voluntad de Dios? En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10 en adelante, vamos a dar lectura y dice la palabra de Dios: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer.
y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Aleluya. Con el tema no te excuses delante de Dios, porque Él conoce todo. Amén. Sabemos nosotros que hay tiempos difíciles, momentos que llega el cansancio, llega la debilidad, llega un sinfín de cosas que en un solo tiempo vemos nosotros que viene a ser un obstáculo para nuestras vidas, al servicio de Dios. Y nos preguntamos cada día, ¿cuál será el propósito, cuál es el plan de Dios en mi vida? ¿Por qué yo le sirvo a Dios? ¿O por qué yo estoy en los caminos de Dios? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí? ¿Por qué Dios tuvo perdón de mis pecados? ¿Por qué Dios me llamó a mí, me escogió? Y nos hacemos esa pregunta aún, los que ya son ministros de la palabra de Dios, que tienen rebaños, que tienen congregaciones, miembros, se hacen la pregunta de ¿por qué? Porque ven las cosas tan difíciles. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que todo esto también, Moisés tuvo estos momentos tan difíciles en él, pero él conociendo, viendo las señales de Dios, aún titubeaba al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos las excusas de él, pero delante de Dios no hay excusa para el servicio de él. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él tiene un propósito, un plan perfecto para nuestras vidas. ¿Y cuál será el propósito de Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, porque nosotros seamos instrumento en la mano de Él. El propósito de Dios, que la palabra de Él sea escuchada en todo el rincón del mundo, para que todo aquel reconozca a Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo amado Jesucristo, que derramó sangre en la cruz, y que por la sangre nosotros somos perdonados de pecado, de inmundicia, de todo, idolatría, todo, un cambio total que vino a ser nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte, porque nos vino a enseñar de que tenemos vida en las manos de Dios, tenemos vida en abundancia en la mano de Jesucristo, y que Él es la fe que a través de Él es que nosotros vamos a conocer al Dios Padre. Es como podemos nosotros entrar al cielo, donde está Dios. Ahí es que por medio de Jesucristo es que nosotros conocemos el camino, que por medio de Jesucristo conocemos la verdad y la mentira. Por medio de Jesucristo conocemos la oscuridad y la luz. Por medio de Jesucristo conocemos la maldad y el amor de Dios. Ver que tanto Dios nos enseña a través de su palabra, pero a través de su Hijo amado Jesucristo vino a esta tierra y nos vino a enseñar. Pero en el capítulo 4 de Éxodo, aquí Moisés, Dios lo había enviado a que hablara con el pueblo, instruyera al pueblo, que dijera que Dios es Dios. Pero vemos nosotros como está en estos tiempos también, se predica la palabra de Dios. Muchos dicen, pero eso ya lo he escuchado, dicen que Dios existe. Pero si existe, como hay unas preguntas que se hacen, el ser humano hace una pregunta, pero si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué todo? No nos damos cuenta que la maldad, que el hombre cada día crece en su corazón, es lo que nosotros nos aleja de Dios. Porque si dejamos que Dios sea el gobernante, sea todo en nuestras vidas, el mundo sería muy diferente. ¿Por qué? Porque habría paz. Nadie se sintiera más grande que otro, ni una nación, ni un gobierno. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver todos por igual, en la misma estatura, en el mismo lugar. No importa que sea al lado de Europa o al lado de aquí de Norteamérica. ¿Por qué? Porque lo vemos igual, porque estamos instruidos de parte de Dios. Pero como no recibimos la instrucción, nos damos cuenta nosotros que todo lo vemos muy diferente. Aún Moisés, viendo las señales de Dios, Dios hablando con él directamente, también le llegó el momento de decir, ay Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que yo ir a hablar de esto? Pero el Señor nos enseña a nosotros, como leímos Josué, capítulo 1, del versículo 5 en adelante, habla y nos dice a nosotros, nos tenemos que esforzar, tenemos que ser valientes, tenemos que hacer, porque Él estará con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará. Es la promesa de Dios. Y vemos nosotros aquí en este capítulo 4 de Éxodo, el propósito, el plan perfecto de Dios.
Venimos, decimos nosotros, no tengo mucho estudio, no estudié mucho, soy de pocas palabras. No importa, delante de Dios no hay excusa. Eso no es excusa para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a instruir. Dios va a hacer que si no sea nuestra propia boca, será la boca de otro que va a hablar la palabra de Dios. Pero el plan de Dios se va a realizar. El propósito de Dios se va a cumplir a través del poder de Él. Vemos nosotros a Moisés hace un ay de, primero, ¿qué debo de hablar? ¿Qué tengo que decir? El ser humano tiene pocas palabras para decir, para expresarse. ¿Por qué? Porque la humanidad, el ser humano no tiene la capacidad tanto de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no lo puede entender. Pero cuando dejamos que el poder de Dios, el Espíritu Santo, venga a nosotros, podemos escudriñar, entender los propósitos, los planes perfectos de Dios. Muchos estarán preguntando, yo le he servido a Dios por muchos años y me veo igual, no veo un cambio, no veo nada. Pero ¿qué hay del propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué te llamó Dios? Hazte la pregunta, ¿por qué te ha llamado Dios? ¿Te llamó Dios solo porque tú seas un hijo más de Dios? No, Dios te ha llamado con un plan y un propósito perfecto. Vemos aquí Moisés dice, ay Señor, ¿por qué me mandas a mí? Ay Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Ay Señor, ¿por qué perdonaste mis pecados? Ay Señor, ¿por qué yo estoy ahora? La palabra aquí nos enseña a nosotros que Dios tiene un plan perfecto, celestial de parte de Él para hacer algo maravilloso en tu vida. Quizá en este momento no lo puedas ver, pero Dios, cuando te llama Dios, ya eres un instrumento de Él, en las manos de Él. ¿Por qué? Porque Dios, como te digo anteriormente, no te llama por sentarte, por presentarte, no. Dios te llama con un propósito, con un plan perfecto. Si Dios le habló a Moisés en este capítulo, en Éxodo, también nos vemos nosotros en el capítulo que le di lectura, capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Porque a todo aquel que Dios ha llamado con un propósito. Dios nos ha llamado y este es el propósito de Dios, hacer la voluntad de Él, de traer la palabra de Dios, de hablar de Dios, de decirle a aquellas vidas que están sin esperanza, que hay esperanza a través de Cristo Jesús. Y vemos en este capítulo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yes. Aquí vemos nosotros la excusa de Moisés, pero Dios nos dice y nos enseña a través del capítulo 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28, que lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo dice, este no puede hacer esto, no tiene capacidad de llegar a esto. Dios te dice que lo vil ha escogido Dios para avergonzar al que se cree sabio. Déjame decirte que las excusas se han acabado, se han terminado. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay excusa. Aquí vemos Moisés le dice, ¿por qué tú me mandas a mí si soy muy difícil para hablar? No puedo expresarme bien. Pero Dios, que ha hecho todo el cuerpo, nos hizo a imagen y semejanza, Él conoce todo. Donde hay una debilidad, Él lo viene a fortalecer. Donde no hay entendimiento, nos da la sabiduría. Donde nos sentimos que no tenemos un valor, viene Dios y nos da su valor a través de Jesucristo. Yes. Entonces vemos nosotros la riqueza, la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que, joven, hombre de Dios, que te ha escogido Dios o te ha llamado y ha hecho algo maravilloso en tu vida, espera en Él. Los propósitos y los planes perfectos se van a efectuar a la voluntad de Él, al tiempo perfecto de Él. Porque muchas veces deseamos hacer muchas cosas, pero Dios nos dice a nosotros que a su tiempo de Él es perfección. Yes. Porque Dios, al entrar al cielo ya, recuerda, hombre de Dios, servidor de Dios, allá no entra títulos, no entran nombres, no entra posición, sino entra el que está redimido por la sangre de Jesucristo y santificado delante de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios es el que entra al reino de Dios. Esto no es nombre, esto no es conocimiento, sino, dice Dios, el que está redimido en la sangre de su Hijo amado Jesucristo, y el que ha creído y el que permanece
viviendo la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es a través de Cristo Jesús, dice que entra al reino de Dios. Y otro de lo que nos enseña Dios también, su propósito, que busca el reino de Dios y su justicia, porque lo demás sabe el hombre de Dios, que todo es añadidura. Y vemos aquí nosotros Moisés diciendo, soy torpe de lengua y soy tardo en el habla. Y Jehová responde, mira el amor de Dios para todo aquel que escoge. Y respondió Jehová, ¿quién te dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? Esta es la pregunta, ¿quién me dio la boca a mí? ¿Quién me dio los ojos? ¿Quién me hizo este cuerpo a mí? Fue Dios. Y Dios conoce la perfección en la humanidad porque Él lo hizo. Él es el todo creador de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro cuerpo. Conoce dónde hay una debilidad para fortalecerlo. Y dice aquí, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios, si al mudo, si al tardo para hablar, Dios le da palabra. Dios mueve la boca, mueve la lengua del hombre, del predicador, de la palabra que vaya a traer a través del poder del Espíritu Santo, va a ser Dios. Así que no hay excusa delante de Dios. Quizá sigas buscando excusas para no servirle a Dios o no conocer de Dios, pues las excusas se han terminado porque Dios te dice, si le dijo a Moisés, ¿quién le ha dado boca al hombre? ¿Quién hace que las cosas se manifiesten a través de Dios? Es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todo. Todo, así que no hay excusa. Primero vemos nosotros en este capítulo 4 de Éxodo, dice, ay Señor, hay un ay. Nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La otra excusa que también Moisés dice, Dios le contesta, Dios le responde, ¿quién te dio la boca o quién le dio la boca al hombre? Pero en el versículo en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8, dice la palabra de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así como cumplió en Moisés el ir a hablarle al pueblo de tardo de escuchar, a un pueblo de corazón pesado, no querer saber nada de Dios. Y no eran poquitos, no eran 1000 ni 2000, eran millones y millones al pueblo de Israel. Pero Dios le enseña a Moisés y nos enseña a nosotros a través de este capítulo 4 de Éxodo que debemos obedecer, porque no somos nosotros que vamos a hablar, no son nuestras palabras, no son lo que nosotros queremos expresar, sino a través del poder del Espíritu Santo es que Dios da una palabra para traerlo, para que el pueblo pueda entender que hay un Dios todopoderoso que tiene su misericordia, su gracia y que nos ama y que dice que su propósito de Dios se va a cumplir, su propósito de Dios va a efectuarse en la vida del que ha escogido y el que ha llamado. Recuerda, hombre de Dios, si has pasado muchas cosas o estás pasando muchas cosas en este momento, déjame decirte que Dios no te va a desamparar, sino Dios estará contigo y Dios hará y cumplirá su propósito. Como dice en este capítulo, Salmo 138, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién hizo la obra? ¿Quién nos hizo a nosotros? Fue Dios. El poder de Dios. Él no va a desamparar la obra de Él. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Y vemos nosotros en este capítulo 4, versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No es uno, como decía anteriormente, no es como uno entiende la palabra de Dios, no es como uno cree que así es la palabra de Dios, no, sino guiado por el poder del Espíritu Santo y dice, yo estaré contigo. Dios no nos desampara, así que el propósito y el plan perfecto de Dios se cumplirá a su tiempo debido de Dios y hará cosas maravillosas en la vida del ser humano, al servidor, a la servidora de Dios, hará cosas maravillosas de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él es nuestro Dios
todopoderoso, que conoce todo, todo, y que no hay nada escondido. Lo más pequeño que creamos nosotros que estamos escondiendo, Él lo ve, Él lo conoce y sabe todo. Y esto es algo maravilloso, que Dios nos ama y que su misericordia es para siempre. Su amor es para siempre. Su llamado es para siempre. El escogernos es para siempre. Porque no nos llama a Dios para estar sentado en una banca. No, Dios nos ha llamado para algo maravilloso. Porque somos y seguiremos siendo instrumento en la mano de Dios. Pero es necesario que nosotros atesoremos y comprendamos y creamos lo que Dios tiene en la Biblia, en la palabra que dejó a través de la Biblia. Todas las promesas que están ahí guardadas es para nosotros. Pero ¿cómo podemos entender nosotros? Cuando nos sometemos, cuando obedecemos, cuando nos humillamos y reconocemos cada día el nombre de Dios, que sin Él nada podemos hacer nosotros, que en Él está toda la salvación, la vida eterna en las manos de Dios. Está Él, lo tiene todo para la humanidad, pero es necesario conocerlo a Él, saber de Él, anhelar de Él, todo. ¿Por qué? Porque así es como nosotros podemos instruirnos cada día en su palabra. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra mente debe perseverar siempre en el nombre de Dios, en la esperanza a través de Cristo Jesús. Guiado por el poder del Espíritu Santo, es que podemos nosotros recibir el plan de Dios, estar en el plan de Dios, y el propósito de Dios se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que estar anhelando, buscando la presencia de Dios, que nuestro pensamiento siempre sea de lo celestial, que nada venga contaminado, nada nos vaya a desviar de lo celestial. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar débil, o quizás vamos a dejar de buscar de Dios, porque nuestro pensamiento dice que debe ser buscando a Dios, anhelando a Dios, anhelando su presencia, hablar con Dios a través de la oración, a través de cántico, a través de leer la palabra de Dios, llenar nuestros pensamientos de Dios para que nosotros podamos llegar al propósito del plan perfecto de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, dice la palabra de Dios, Isaías 26:3, en ti persevera. Y perseverancia es estar en los pensamientos, tener nuestro pensamiento siempre de Dios, anhelando lo maravilloso, queriendo recibir la gloria de Dios, recibir las bendiciones de Dios, los propósitos, los planes perfectos de Dios en nuestra vida, para que podamos nosotros y quitarnos esa excusa en nuestra mente, en nuestro corazón, de que nosotros no somos servibles a Dios, que quizás yo no lo puedo hacer, o quizás algún momento has pensado decir: ¿por qué le estoy sirviendo a Dios? No veo el propósito de Dios. Pero recuerda que Dios en un instante puede cambiar todo en tu vida. Recuerda que no hay excusa delante de Dios. ¿Por qué? Vemos a Moisés excusándose delante de Dios, y Dios le da boca. Dios le dice: yo puedo hacer hablar al mudo, yo puedo hacer que el sordo escuche. Y Dios lo hace, y vemos nosotros todos los milagros que Dios ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra para un propósito, un plan de parte de Dios, y se cumplió. Pero Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de Él, el ejemplo de Él, de que Él pudo, que Él venció. Pero ¿cuál es el arma, o cuál es cómo venció nuestro Señor Jesucristo? El sometimiento, la obediencia, el que Dios hable y que diga: en Él tengo complacencia,
Es algo maravilloso que nos dice a nosotros que busquemos de Dios, que dejemos que Dios nos llene de su poder, de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos alcanzar las grandezas que tiene Dios y los propósitos y los planes que están en nuestra vida, que Dios ya lo ha hablado. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 55, 11, que toda palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía. Es una bendición maravillosa de Dios. Dice que palabra de Dios que Dios envía no retorna vacía, sino que hará lo que Dios quiere y prosperará en aquello que Dios ha enviado. Ve la prosperidad de Dios, ve el propósito de Dios, ve lo que es el plan de Dios. Cuando sale palabra de la boca de Dios no retorna vacía. Así que si tú eres un escogido de Dios, si Dios te ha llamado, espera en la voluntad de Él para que Él haga su obra en ti, para que su obra se manifieste, su gloria se manifieste en lo que ha dicho o en lo que ha enviado. Palabra que no retorna vacía en la boca de Dios. Y para terminar, en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Nosotros no escogimos a Dios, sino Dios nos eligió a nosotros, nos escogió para un plan perfecto, para un plan celestial. Dios nos escogió. Nuestro Señor Jesucristo dice: no me elegisteis vosotros, sino yo los elegí. Y nos eligió no para estar un miembro más en una congregación, no, nos eligió para algo maravilloso, para un propósito maravilloso, para un plan maravilloso. Os elegí a vosotros, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. O sea que hay que dar fruto. Aquí vimos nosotros en este capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 12, ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Aleluya. El propósito, plan perfecto de Dios. No lo que nosotros querramos, no lo que nos venga en nuestro corazón, nuestro pensamiento, sino lo que Dios diga que tenemos que hacer. Y ahí se manifiesta lo maravilloso de Dios, el llamado de Dios, el escogernos y llamarnos Dios a un propósito, a un plan perfecto de Él, es seguir lo que Dios nos diga. Y en el versículo 16 dice: y Él hablará por ti al pueblo, Él te enseñará a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Y al final dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y no, muchos decimos que la vara de Moisés, pero no, era la vara de Dios, porque Dios es que hace lo que Él quiere hacer, con su poder, con su gloria, porque Él es el eterno, el soberano, el misericordioso, el perdonador de nuestros pecados. Andaba una vara, pero fue un instrumento en la mano de Dios también esta vara, para que Él usara en momentos de guerra, en momentos de persecución, como vemos nosotros cuando se abrió el Mar Rojo. Él golpeó el Mar Rojo con la vara, pero el mismo Dios con su poder, con su gloria. Solamente seremos instrumento en la mano de Dios, como fue Moisés con la vara en la mano de Dios. Fue instrumento, ¿por qué? Porque Él usó una vara, Dios usó una vara, usó un hombre, como nos sigue nosotros diciendo por su palabra, que nosotros nos ha escogido, nos ha llamado para un propósito, un plan perfecto. Recuerden, te ha amado Dios, espera la voluntad de Él. Te ha escogido Dios, espera lo que Dios va a hacer en tu vida. Tienes un llamado en ministerio, espera lo que Dios va a hacer. No corras, porque en Dios todo es perfección. Recuerda, no des el paso porque creas que ya es tu tiempo, no. Espera en la voluntad de Dios, porque cuando Dios llama, fortalece. Cuando Dios escoge, levanta. Cuando Dios hace algo maravilloso, te llena de sabiduría, entendimiento e inteligencia, y sabes esperar en la voluntad de Dios.
No hay más excusa delante de Dios, porque Dios, si dices que no sabes hablar, Él te da boca, te da palabras en tu boca para que puedas hablar. No puedes entender la palabra de Dios, te da la sabiduría. No puedes saber qué decir en un mensaje de Dios. A través del Espíritu Santo te dice que Él te va a enseñar lo que has de hacer y lo que has de hablar por el poder de Dios. No eres tú, sino es Dios. Pato. Amén. Gracias, varón. Sí, solamente confía en Dios y obedece. Eso es lo que Dios quiere. No importa, como decía el predicador, no importa los títulos, porque allí cuando llega ante la presencia de Dios, no va a preguntar por el título, si eres doctor, si eres enfermero, si eres médico, si eres un barrendero. Dios no te va a preguntar esas cosas. Solamente lavado y redimido por la sangre de Cristo y que tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, eres lavado por la sangre de Cristo. Si ama a Jesús y guarda su mandamiento, señal de que tiene el Espíritu Santo. Y esa es la garantía, ese es el sello de salvación de que eres hijo de Dios. Eso es lo que dice nuestro Señor ahí en Romanos capítulo 8, verso 16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no ponga excusa. No hay excusa. Ya después de Cristo para acá no hay ninguna clase de excusa. Porque el Señor da la sabiduría. Y Santiago dice, el que te falta sabiduría, demándela del Padre de lo alto. Y Él le dará en abundancia. Así que no hay excusa. Tenemos la sabiduría, tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Jesucristo. ¿Tú ves? No hay excusa por ningún lado. De antes sí había excusa. Porque eran ignorantes, estaban esclavizados, pero ya no. Después de Cristo para acá, ya nadie es ignorante. Porque Cristo es la redención del mundo. Y Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto. No dice fulano, el que cree, solamente aquí es creer. No excusa para salvarse. Solamente Cristo Jesús y para servirle a Dios. Aún de un barrendero, Dios hace un gran. Dice que Dios coge lo más humilde del pueblo de la tierra y lo pone en alta estima. Que Dios hace que el sabio, que el inteligente, ¿me entiende?, se humille y que el humillado sea ensalzado. Eso hace Dios. Pero hay que creer en Él. ¿Crees tú en Él? Repita con Él. Ven, di, Señor, gracias. Creo en Jesús, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo que fue crucificado, que murió y fue sepultado, que resucitó el tercer día de entre los muertos y que está sentado a la diestra tuya y que retorna pronto por segunda vez. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mi pecado y lávame con la sangre de Cristo Jesús. Yo lo acepto y me arrepiento de todo mi pecado. Perdóname, Señor, y lléname de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si ha hecho esa oración de fe, cree en el Señor, comienza a visitar una iglesia y lee la palabra. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, que Dios me le guarde.